Vive con presencia y la paz será inevitable, porque la paz no es una simple emoción, no es un simple sentimiento, es algo que proviene de tu alma, es algo que se expresa desde lo más profundo de ti, es un estado natural del ser. El ser es pacífico por naturaleza, el ser es gozoso y dichoso por naturaleza, y tú cuando te alineas con eso que es divino en ti, tú vas a experimentar paz. Entonces verás, la paz no es algo que se busca, es algo que se descubre. Tu esencia es como un sol y tus pensamientos, tus creencias son como nubes que bloquean ese sol. Cuando tú despejas tu identidad, tú haces relucir el sol, tú haces relucir la presencia y con ello la paz, el gozo y la dicha. Y con fin de que tú puedas vincularte más profundo con la paz de tu alma, la paz que eres merecedor, la paz que eres digno, digna, hice todo este video. Mi objetivo con este video es enseñarte 4 cosas fundamentales. 1. ¿Qué es la paz, el gozo y la dicha desde una perspectiva espiritual? ¿Y por qué es que la paz, el gozo y la dicha no se buscan? Es algo que tú descubres, es algo que dejas de cubrir. Y 2, ¿cómo es que la presencia es clave para descubrir la paz, el gozo y la dicha? Para dejar de cubrir aquello que siempre se ha querido expresar desde lo más divino y puro en ti. Y tercero, te voy a explicar cómo es que tú puedes vivir distintos niveles de paz, distintos grados de paz, y cómo tú puedes acceder a estados más profundos de paz, gozo y dicha. Te lo voy a explicar en este video. Y para eso te voy a explicar por último la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Cómo es que la emoción se origina y cómo es que se origina el sentimiento. Y cómo es que una emoción se puede convertir en un sentimiento y viceversa, un sentimiento en emoción. Así que espero que disfrutes mucho este video. Si lo disfrutas, dame un like, suscríbete al canal para que tú puedas seguir viendo videos como estos en los que te vinculen con conceptos fundamentales que, a pesar de que tú tengas ya un recorrido espiritual, seguro que te van a dar mucha solidez, mucha centralidad y va a hacer mucho sentido a lo que ya has aprendido hasta el momento. Lo sé porque es lo que ha generado para mí y para muchos otros buscadores de luz, para muchos trabajadores de la luz, para muchas personas que están buscando el expandirse en conciencia y buscar las respuestas adentro, en el interno, en la voz del alma. Pues bueno, vámonos por partes. Primero, ¿qué es la paz, el gozo y la dicha? Como te mencionaba, eso es parte del estado natural del ser. Y cuando digo el ser, me refiero a tu ser superior, a la parte más divina de ti, la parte de ti que ya llegó, la parte que no tiene dualidad, que no tiene karma, que es pura divinidad y que está guiándote en cada experiencia de tu vida, que te da las señales de cómo es que eres en verdad, para que tú expreses algo nuevo, para que el alma, que es una expresión del ser, entonces pueda aprender y expandirse en conciencia y de esa forma el ser fusionarse con el todo, reconocerse como la divinidad que lo es todo, que todos nos abarca. Ese es el propósito que todos compartimos. Entonces, el ser ya es dichoso, ya tiene paz y tiene gozo por naturaleza. No le falta, no necesita, es lo que ya es y es lo que tú vas a vivenciar cuando tú te alinees con tu alma. Y solo te vas a alinear cuando seas presente, tengas presencia con tu esencia, con tu alma. La presencia es aquello que antecede la esencia, es el vacío fértil por el cual toda expresión se puede dar, por el cual todo pensamiento, emoción o acción se puede dar. Es ese vínculo con tu divinidad, con el ser superior y con el todo, el cual te hace sentir tu suficiencia y te transmite el entendimiento a través de la paz y te impulsa a crear a través del gozo y desde la dicha. El gozo es una emoción y un sentimiento que trasciende el tiempo. Cuando tú estás en gozo, se te va el tiempo. Es como si el tiempo se dilatara o se comprimiese, pero es mucho más fluido y gozoso, precisamente. El gozo está relacionado con el tiempo, pero de una forma armoniosa. No lo sufres. Y la dicha es sentir una vibración en todo tu cuerpo, el cual se siente como éxtasis. Entonces, cuando tú estás en alma, tú puedes vivenciar alguna de estas, o a veces una combinación de estas tres. Es decir, vas a vivenciar paz, gozo y dicha, y tú vas a querer crear y expresarte y danzar con la creación desde la paz, desde el gozo y desde la dicha.
Cuando tú no estás en presencia, tú estás bajo la ilusión de que no eres divino, la ilusión de que no eres poderoso, de que no tienes las respuestas, de que no tienes la capacidad, de que no vale tu vida. Eso es una ilusión, eso es un miedo. Así como les comenté en el video pasado, en el que les enseñé a cómo decidir desde el corazón, que por cierto te recomiendo mucho ese video, les comento que el miedo, o fear en inglés, son falsas expectativas que aparentan realidad. El miedo es una ilusión. El venir a encarnar en la tierra es una ilusión. ¿Por qué nos enfrentamos a esta ilusión? ¿Por qué venimos a encarnar en la tierra? Es para darnos cuenta de cuál es nuestra esencia, cuál es la forma en la que queremos vivir, cuál es la forma en la que podemos vivir, cuál es la forma en la que somos, la forma particular en la que somos, cómo podríamos entender lo que es la eternidad del alma si no entendemos lo que es la mortalidad. Y la mortalidad es una ilusión. A lo máximo vamos a poderla experienciar en una vida como la que estamos viendo en la tierra. Es decir, en una vida en la que no te acuerdas qué fuiste en alma, ni te acuerdas qué va a seguir después. No sabes qué va a seguir después. Entonces, mientras estás viviendo, tienes la ilusión de que te puedes morir. Cuando te mueres, te das cuenta que simplemente pasas a otro nivel de conciencia, a otros reinos, otras dimensiones. Pero que tú simplemente eres. Todo lo que existe no puede no ser. Todo lo que es, y todo lo que no es, no es. Y punto. Entonces tu existencia está validada completamente. Si quieres entender un poco a más profundidad estos conceptos, pues creé un curso maestro en el que te explico cómo tú entrar en presencia, cómo tú vincularte con tu espíritu, cómo escuchar la voz del alma. Y voy a mucho más profundidad cuál es tu origen divino, qué es el alma, qué es el ser superior, cuál es la mente del alma. Y más a profundidad, qué estamos haciendo aquí en la tierra para que tú encuentres tu propósito trascendente. Te dejo en la descripción mi comunidad y mi curso por si te interesan. Pero bueno, el punto es que la presencia es la clave para que tú puedas acceder a esto. Y que el miedo es una ilusión. Y el miedo, cuando tú le das identidad al miedo, es decir, le das verdad, te identificas con los pensamientos, las emociones y las acciones que te hacen ver el mundo de una forma acotada, de una forma con miedo. El miedo literalmente acota tu visión, te da visión de túnel, te paraliza. Y en cambio, la paz, la tranquilidad, el gozo y la dicha te expanden, te aperturan el pensamiento. El miedo te lo acota, te hace sentir que no tienes opciones, que no tienes energía, que te hace sentir como la víctima, no te hace sentir tu poder, tu soberanía. La paz, el gozo y la dicha te dice, eres merecedor, te dice, puedes, te dice, crea, te dice, inventa, te dice, no puedes dejar de valer, te dice, eres suficiente. Entonces todos tus problemas se originan por no estar presente. Es decir, estás en el pasado, en una versión de ti que pues te hubiera gustado que hubiese sido distinto, o quizás te estás viviendo desde un trauma, que piensas que va a pasar lo mismo en el futuro, o que te afectó a tal nivel emocional y mental que dices, estoy en un presente, el cual pues es caótico, el cual no me gusta, el cual me ha llevado a estas situaciones, por esto que me pasó en el pasado. Pero en realidad, si te das cuenta, no te estás viviendo desde el presente, te estás viviendo un presente acotado desde una idea del pasado, desde un trauma, y desde ahí también proyectas un futuro catastrófico, o en el mejor de los casos, pintas una ilusión, la cual cuando te enfrentas a la vida y quizás si no surge las situaciones de la forma que tú esperabas, es decir, tus expectativas no se cumplen, se derrumban, es entonces que sufres mucho. ¿Por qué? Porque estabas viviendo en un futuro, que es simplemente una posibilidad, simplemente a lo mucho representativo de aquello que te va a llenar en el alma, pero lo que te va a llenar en el alma es un sentimiento, no es una situación en particular, no es un trabajo, no es un viaje, no es una pareja, sino es el sentimiento detrás de esa conexión. Y entonces, cuando te das cuenta que lo que buscas es un sentimiento, en realidad ese sentimiento puede tomar múltiples formas. Te lo voy a explicar un poquito más a profundidad cuando hablemos acerca de la emoción y el sentimiento. Pero entonces es darse cuenta que en realidad cuando tú estás sufriendo, cuando tienes miedo, estrés, tú no te estás viviendo desde el presente, tú estás viviendo una situación presente desde los lentes del pasado o desde un futuro. Es decir, estás preveniendo algo que te puede pasar o tienes que prepararte porque si no algo va a suceder y tienes que prevenir, y con miedo y con ilusión y con estrés y con incertidumbre. La mente siempre busca certeza.
El alma siente certeza por sí misma, porque el alma, otra vez, te repito, vive en el eterno presente, concibe todas las posibilidades, sabe perfectamente el propósito de tu vida, sabe perfectamente por qué encarnaste, cuáles son tus dones y virtudes y por qué camino te lleva y te dice el paso a paso. Entonces, el alma tiene certeza, el alma no tiene miedo, el alma no se confunde, el alma no duda. Entonces, cuando tú te alineas con eso, vas a vivir paz, gozo y dicha. En el video pasado les enseñé cómo puedes tú desapegarte del miedo. Les dije cómo cuando tú decides, cuando tienes una decisión importante, hay 7 miedos principales que se te van a reflejar en ciertas zonas de tu cuerpo. Se lo relacioné con los chakras para que identifiquen esas zonas y suelten la identidad. Si no has visto ese video, te lo recomiendo mucho, velo, te va a hacer mucho sentido. De esa forma te desapegas del miedo y entras en presencia, entras en la paz, en el gozo y la dicha. Pero bueno, suficiente de esto porque ahora toca explicar cómo es que tú puedes vivenciar el paz, el gozo y la dicha de una forma mucho más potente, una forma que va acrecentando y que te lleva a experiencias que incluso trascienden tus 5 sentidos, porque cuando tú dejas que la paz, el gozo y la dicha se manifiesten hasta su máxima expresión, tú elevas tu frecuencia de una forma tremenda y cuando elevas tu frecuencia, tú sintonizas con otras frecuencias, con frecuencias más sutiles y entonces cosas que antes parecían mágicas para la mayoría de las personas se vuelven de tu vida cotidiana. El conectar con energías sutiles, el ver energía, el canalizar mensajes divinos, el vivenciar lo cotidiano de una forma más profunda, porque precisamente estás más presente. Pero para poder distinguir qué es lo que nos limita de nosotros poder vivir la paz, el gozo y la dicha a su máxima expresión, tenemos que entender la diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es simplemente energía, literalmente está en la palabra emoción, energía en moción, energía en movimiento. ¿Qué hace que se produzca una emoción? La emoción está guiada o está construida por creencias y definiciones de tu mente. Cuando tú creas creencias y definiciones, tú moldeas tu campo energético. Para eso me gustaría enseñarte un poquito cómo funciona. Esto es algo que comparto en mi curso, donde tú tienes un campo electromagnético, es decir, tienes un campo que recibe información y emite información y que es moldeado a través de tus creencias y definiciones. Cuando tú tienes creencias y definiciones que van alineadas con tu ser, con tu alma, con tu divinidad, tú vives cosas de forma armoniosa, tú percibes tu mundo de forma armoniosa y tus emociones también reflejan eso. Cuando tú tienes creencias que van en contra de la valía del ser, que sea como no soy suficiente, no valgo, yo no puedo, la vida es injusta, tú te relacionas con ciertas cosas en particular en tu vida de forma negativa, que a la hora de tú hacer filtrar esa emoción a través de tu cuerpo, tú transgiversas la energía en una emoción densa, o en su mejor caso, tú haces una emoción positiva, pero acotada. ¿Por qué acotada? Porque solo te permites vivir lo positivo bajo ciertas definiciones, bajo ciertas creencias. Es decir, yo creo que solo soy feliz si tengo estabilidad en mi trabajo, si me está yendo bien con la pareja, si estoy de viaje, si estoy disfrutando esto o aquello. Pero si no estoy ahí, yo no puedo disfrutar. Si yo no tengo mis 30 minutos de meditación diaria, yo no puedo estar en paz. Si yo no voy al gimnasio, pues algo me pasa. Si yo no como, pues me pongo de mal humor. Es decir, tienes tantas creencias y definiciones que están validadas por tus experiencias, que consolidan tu forma de pensar. Sin embargo, eso no es la realidad. Y entonces, incluso cuando sientes paz, gozo, dicha, alegría, entusiasmo, tú lo sientes de forma acotada, porque tus creencias y definiciones están dejando que la energía solo fluya en un cierto aspecto de ti. Por eso es que la mayoría de las personas la paz la viven solo mentalmente. Es decir, cuando sienten que sus circunstancias son seguras, que se pueden relajar, es entonces que se permiten un poquito más de presencia y sentir paz. Pero va a ser una paz mental, se alocanza un poquito en el corazón a aquellos que sientan un poquito más. Pero entonces ahí viene la gran sutileza entre la diferencia de una emoción a un sentimiento. Como ya vimos, la emoción se genera por la correlación de tus creencias y tus definiciones.
Si eres una persona que pensabas que las emociones son del corazón y los pensamientos son de la mente, pues te digo, estás equivocado. Ambos se generan desde la mente inferior, desde la mente racional. Existe la mente del alma, la que concibe todas las posibilidades, la que es una maestra del tiempo, la que sabe tu propósito, por qué viniste a encarnar en la tierra, cuáles son tus dones y virtudes y cuál es el plan de vida que tiene trazado para ti. Eso lo aprendes cuando aprendes a sentarte en presencia contigo mismo, con tu divinidad, y empiezas a escuchar la voz de tu alma. Eso lo comparto en mi comunidad. Si te interesa, puedes ir a más profundidad allá. Allá lo explico de una forma muy profunda. Te llevo paso a paso para que tú escuches la voz de tu alma y que empieces a entender y vivenciar esto que yo te digo. Pero lo que yo quiero hacerte entender es que esa emoción que se genera por los pensamientos, una emoción se genera a través de pensamientos repetitivos que consolidan creencias, que moldean tu campo electromagnético, tu campo energético y que hacen que la energía fluya de forma armoniosa o no armoniosa. Pero cuando tú te permites soltar la identificación con la mente, que en este caso sería desidentificarte con la narrativa, los pensamientos y la emoción per se, es que tú disuelves la emoción y permites que el sentimiento surja. Es que ahí disuelves lo que es denso y te permites que la energía se sienta de forma distinta, porque literalmente soltaste tus creencias y tus definiciones, te abriste a la voz del alma, te abriste al sentir. El sentimiento, aquel que siente, es ser en ti, es sentarte contigo, ser en ti. Y entonces expresa lo que es divino, lo que es del alma, lo que es del corazón. Y esto funciona también para las emociones positivas. Si tú tienes alegría, pero la alegría solo se siente quizás en el pecho, no te vibra en todo el cuerpo, es porque aún tú tienes creencias y definiciones de que solo bajo ciertas circunstancias tú te permites ser alegre. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que la divinidad, el todo, Dios en su máxima expresión necesita una razón, necesita una narrativa para poder expresar gozo, dicha, alegría, entusiasmo, felicidad? Pues obvio que no. Y nosotros estamos aprendiendo cómo es que tenemos esa misma cualidad, porque todos somos uno, todos somos Dios, no somos el todo aún. Y estamos aprendiendo cómo es que tenemos la cualidad de ser en todas nuestras múltiples formas a nuestra máxima expresión. Y eso lo entendemos cuando soltamos la identificación con aquello que creíamos que debía ser de esa forma para yo poder ser alegre, que yo tenía que ser de esta manera o tener estas circunstancias o esto me tendría que pasar para yo poder dar amor incondicional y para yo recibir amor incondicional, para yo ser digno, para yo sentirme suficiente. Tengo que hacer y realizar tales cosas en mi vida. De otra forma yo no soy suficiente, de otra forma mi vida no vale la pena. Eso te va a decir la mente, eso te va a decir el ego. El ego no es solo ser buena persona, el ego también es cuántas creencias y definiciones tienes que limitan tu capacidad de ser, tu divinidad. Entonces, si tus creencias de tu tratar de ser bueno te tienen en sometimiento, te tienen en apatía, te tienen en baja energía por tratar de ser bueno, por tratar de no levantar la cara, por tratar de no generar disturbios, eso no es la divinidad. Eso es una parte de la mente que se aferró a una cualidad tuya, que es el ser compasivo, el tener buenas intenciones. Sin embargo, no entiende cómo es que puedes ser en tu máxima expresión sin hacerte chiquito y sin embargo dar lo mejor de ti a través de tu presencia, a través de tu forma única de ser que contribuyes a todos. Cuando tú disuelves esas ideas y concepciones, es que tú en una emoción la puedes puentear a un sentimiento, y es decir, literalmente se disuelve la energía que estaba fluyendo en una forma acotada, ya sea armoniosa o no armoniosa, y tú la expandes a todo el cuerpo. Y entonces la paz, el gozo, la dicha, la sientes con todo el cuerpo. Cuando tú la sientes con todo el cuerpo, tú elevas tu frecuencia de una forma tremenda, porque te estás dejando sentir, te estás dejando ser en ti, y eso significa ser auténtico, y la autenticidad es la emoción más elevada que tú puedes encarnar, es el sentimiento más elevado que puedes encarnar, porque el alma viene a simplemente ser, simplemente ver de cuántas formas puede ser, de cuántas formas únicas tiene de ser y qué significa el existir, de su forma única en particular, que el todo le dotó. Entonces es darse cuenta que tienes que disolver tus creencias y las disuelves dejando la identidad desde tu cuerpo. Eso lo expliqué en el video anterior, en el cual
tú cuando tienes una emoción, eso está relacionado a cierta tensión en tu cuerpo. Si tú sueltas la tensión, no solo los pensamientos, no solo se trata de decir, no necesito esta circunstancia para ser feliz, no necesito hacer esto para ser suficiente. Si yo sigo teniendo una postura de victimismo, de apatía, yo con mi mente estoy diciendo una cosa y con mi cuerpo estoy diciendo otra y con mi respiración estoy diciendo otra. Es cuando alineo todas estas, pensamiento, emoción, porque disolví la emoción y me abrí el sentimiento, y mi propia respiración es un reflejo de la expansión que estoy sintiendo internamente. Es entonces que dejas la identidad. Eso significa dejar la identidad, eso significa dejarle todas las cosas a Dios, es disolver todo eso y ver qué brota en ti, y entonces te das cuenta que la magia surge dentro de ti. Tienes este aspecto de sentir el Padre, el Espíritu Santo, que obra a través de ti. Y después de varias veces que obra a través de ti, empiezas a entender cómo tú lo produces desde dentro. Y entonces te sientes co-creador del universo, de tus circunstancias. Y entonces es un gozo y una dicha tremenda reconocer ese poder en ti. Porque no lo estás creando, simplemente lo reconoces. Algo que siempre fue una capacidad tuya, siempre estuvo ahí. Y solo hasta ahora entiendes cómo es que tú puedes expresarlo de tu forma única. Sin embargo, también hay veces que tú puedes sentir un sentimiento que por no entenderlo, porque precisamente a veces el sentimiento viene sin una racionalidad, es simplemente un sentir de esto me hace bien o esto quiero, pero cuando se confronta con ideas de la mente, pero ¿cómo va a pasar esto? Pero entonces nos tenemos que proteger, pero no podemos confiar en esto porque ¿qué tal que esto sucede? Tú te fuiste del sentimiento a la emoción y acotaste lo que era expansivo y lo volviste emoción por tú darle más peso a la mente, diciendo que la mente es capaz de discernir si esto es verdadero o no es verdadero. Y si ésta decide que es verdadero o no es verdadero, entonces no pasa. Solamente si ésta, como si ésta tuviese la capacidad de dictar y decir qué es lo que debería ser, cuál es tu verdad, cómo deberían de ser las cosas, predecir el futuro, que obviamente no predice nada, simplemente te apega a muchísimas expectativas y te hace sufrir cuando no se cumplen. Lo que tienes que hacer es abrirte al sentimiento y ver cómo es que esto tiene sentido y no viceversa. No ver si esto tiene sentido para tu mente, rechazarlo o aceptarlo, sino al revés. Darle peso por sí mismo al sentimiento, reconocerlo en sí mismo y entonces entrenar a tu mente, ponerla al servicio del corazón para que entonces pueda surgir el entendimiento, para que entonces pueda reflejar la mente un poco más de lo que es el alma y entonces encarnar cada vez más tu divinidad. Y con esto quiero cerrar este video. De esto se trata, de disolver esas creencias, esas identidades, que por cierto, cuando tú disuelves la identidad de tu mente, es entonces que tú te aperturas a lo energético, a lo místico, a lo que trasciende los 5 sentidos. Porque si tú todo el tiempo estás buscando que tu mente te diga si algo es cierto, es falso, si estás loco, si va a pasar, si no va a pasar, si es tu verdad o no es tu verdad, tú siempre vas a vivir tu vida de forma acotada y no te vas a expandir a lo mágico, a lo místico. Por más que desde tus creencias digas, sí, creo que es posible, sí creo que yo podría tener dones y virtudes, sí me gustaría canalizar, sí me gustaría sentir energía, sí me gustaría hacer viajes astrales. Todo eso se va a quedar fuera de tu experiencia porque te estás identificando con la mente. No se trata de creerlo desde la mente, sino creerlo desde el sentimiento, en el cual no necesariamente tienes que tener una razón, simplemente te aperturas a cómo es que esto ya es verdad en ti. Esto es algo que a mí me limitó mucho de poder abrirme a lo energético, a lo místico, y por eso te lo comparto. Y te quiero dejar con una canción que habla justo de todo lo que yo te compartí en este video el día de hoy. Es una canción que seguramente has escuchado y que pues verlo desde esta perspectiva te va a hacer mucho más sentido de cuánta sabiduría ya hay en cosas cotidianas, en otras co-creaciones de personas que le están dando voz a la divinidad. Esta canción dice, ábrete corazón, ábrete sentimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol que yace en tu interior, es decir, tu alma. Tienes que disolver la emoción. Abrir el corazón es abrirte al sentimiento, donde dejas
la razón y dejas brillar el sol, dejas brillar esa esencia, que vas a sentir paz, gozo y dicha. Es decir, cuando tú pones a tu mente al servicio del corazón, es que en verdad surge el entendimiento, en verdad surge la sabiduría, y la sabiduría siempre te va a traer paz, gozo y dicha a tu vida. Si algo que estás aprendiendo no te trae paz, gozo y dicha, podrá sonar muy elevado, podrá sonar muy bueno, podrá sonar muy sofisticado, pero no es la verdad de tu alma. No es lo que el alma te está invitando a aprender, por lo menos no en ese punto. Puede que sea cierto, pero sin embargo no es lo más alineado contigo. Entonces, el tratar que la mente como encuentre una aguja en un pajar y ver cuál es la práctica, cuál es la meditación, cuál es la medicina que necesito, nunca vas a encontrar ahí las respuestas. Tienes que voltear a tu interior, abrirte al sentimiento, poner el corazón en vanguardia y poner a la mente en servicio del corazón. Si te interesa esto, te invito a mi comunidad, a mi curso, en el cual te enseño a escuchar la voz de tu alma, en el cual tú despiertas tus dones y virtudes porque tú te vives desde tu autenticidad, lo cual eleva tu frecuencia de una manera que no tiene paralelo y que despiertas dones que justo están alineados con la verdad de tu alma. De otra forma, solamente despiertas virtudes que quizás y suenan muy apantallantes, que quizás y parecen ser muy elevadas, muy sofisticadas, sin embargo no te traen paz, gozo y dicha, no te terminan de sanar y sentirte suficiente, porque es una herramienta que la está usando el ego, en lugar de una herramienta que lo usa el alma. Es una virtud que despertó el ego mediante disciplina, mediante determinación, mediante exigencia y sufrimiento, en lugar de paz, gozo y dicha, que es la forma en la que el alma te enseña. Y cuando tú despiertas dones y virtudes desde esa forma, te nutren en lo más profundo de tu ser. Entonces, si tú quieres aprender a despertar eso en ti, desde la parte más alineada, aprender desde el gozo y desde la dicha, te veo en la comunidad de la presencia, donde tengo mi curso maestro, y entonces podemos llevar ese aprendizaje a otro nivel, donde tú encuentras el gurú interno, la guía interna, y tu vida se despliega con mucha magia. De cualquier forma, te invito a que te suscribas al canal. Voy a seguir compartiendo conceptos como estos, que te atraigan a tu presencia, que te atraigan a la verdad que ya sentí, a que encuentres ese vínculo con tu alma y que cada vez te vivas con más gozo, paz y con dicha. Dame un like si te gustó este video y compártelo con alguien que lo necesite. Nos vemos a la próxima.